vamos a continuar. Así es que buenas tardes y procuraré hoy que no suceda lo de la vez pasada, que me puse a hablar y cuando acordamos, pues me tiré hablando casi hora y más de una hora y cuarto casi, ¿no? Eso hoy tiene que... Hoy a los 3/4 de hora yo me callo y ustedes pues me preguntan lo que quieran, en fin, tenemos un diálogo que es siempre tan fructífero o más que lo que yo pueda decirles. Pero que el programa no se va a corresponder totalmente con el curso que yo voy a desarrollar por una razón muy sencilla. Este programa se hizo en el mes de mayo, que es cuando le mando a Capri las cosas. Y claro, la última lección, la del último miércoles, era la última fase entonces de nuestros problemas parlamentarios, que era, ponía aquí, de 2018 a 2019, moción de censura destructiva y abuso de los decretos leyes estando disueltas las cámaras. Pero es que desde junio hasta ahora se han producido muchos más acontecimientos, muchos más problemas para nuestra forma parlamentaria de gobierno. Y claro está, tengo que tratarlos también. Y en consecuencia fui adelantando, no sé si se dieron ustedes cuenta ayer, algo que estaba previsto en la lección segunda, que era del parlamentarismo presidencialista al parlamentarismo de asamblea, lo recordarán. Y como lo fui adelantando, me quedó algo respecto del tema primero, sin tratar, que lo voy a tratar ahora, para comenzar también hoy mismo lo que sería la tercera conferencia, porque la cuarta va a ser más larga, la cuarta nos va a llevar un poquito de más tiempo. Así es que, sin más, dejamos el asunto donde estaba el otro día. Ya les expuse la distinción entre el parlamentarismo como forma de Estado, el parlamentarismo como forma de gobierno, lo que significa uno, que es la democracia parlamentaria, la democracia constitucional, lo que significa otro es un tipo de democracia constitucional caracterizado por una forma de gobierno en la cual el gobierno depende del Parlamento, a diferencia del régimen presidencialista, donde el presidente del gobierno, a su vez, es jefe del Estado y gobernante y poder ejecutivo, y no depende de la confianza del Parlamento. Y esta forma parlamentaria de gobierno, les dije, y es lo último que les estuve explicando, es una forma muy delicada, muy compleja, que no solamente puede ser entendida a través de las reglas jurídicas que en una Constitución exista, sino también de unas reglas políticas que han de ser asumidas, que no tienen la coactividad del derecho, pero que necesariamente han de ser aplicadas, porque si no, no funciona. No funciona la necesidad de que, teniendo el gobierno la confianza de la Cámara y teniendo pues mayoría en la Cámara, no obstante haya división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, haya control parlamentario. Les expliqué en qué consiste ese verdadero entendimiento del control parlamentario. Y les expliqué cómo el Tribunal Constitucional ha dicho muy bien, la sentencia 124 de 2018, que aunque un gobierno esté en funciones, el control parlamentario existe, porque no se agota en la posibilidad de remover al gobierno por una moción de censura, o en que se le quite la confianza porque plantea una cuestión de confianza, sino también en toda la actividad de interpelaciones, preguntas, ruegos, información, comparecencia de los gobernantes en el Parlamento, que aunque ese gobierno tuviese mayoría en la Cámara, tiene que seguir
siendo responsable. Eso es un equilibrio muy delicado y que solamente se produce si efectivamente, insisto, los líderes políticos aceptan unas reglas políticas y no solamente jurídicas que está en la esencia del régimen parlamentario. Y entre esas reglas está que el parlamentarismo de nuestro tiempo, el español, es un parlamentarismo racionalizado donde gobierna el gobierno y lo controla el Parlamento. Y en consecuencia, donde se requiere que haya gobiernos estables, con capacidad de gobernar, y por tanto que solamente puedan ser derribados desde el Parlamento si hay una alternativa de gobierno capaz de sustituirles, para evitar la inestabilidad y la ingobernabilidad que fueron realmente una de las grandes causas de las caídas de los regímenes parlamentarios en los años 30. Les dije como en la República de Weimar hubo una inestabilidad completa de los gobiernos. Les dije como en nuestra Segunda República igual, y les podía añadir más supuestos. Les dije que también la Tercera República Francesa, y cómo eso se intentó remediar a través de una fórmula llamada parlamentarismo racionalizado, que viene a decir más o menos que cuando no hay mayorías absolutas en la Cámara hay que pactar, pero pactar de manera relativamente homogénea, es decir, para sustentar no a un presidente de gobierno, a un canciller nuevo, sino a un gobierno capaz de gobernar. Y si eso no se cumple, el régimen parlamentario no funciona. Y nosotros hemos tenido una experiencia dramática, a mi juicio, dramática. Fue lo último que les dije. Después de que hasta 2015 en España hubo realmente solo 6 gobiernos distintos entre 1977, primeras elecciones democráticas, y antes del 15 de diciembre de 2015. Y en cambio de 2015 hasta ahora, 4 elecciones generales sucesivas, varias legislaturas fallidas, gobierno prácticamente en funciones durante 4 años. Ese es nuestro problema. Vamos a verlo ahora ya más detenidamente, pero me quedaba algo más. Explicarles en qué consiste la monarquía parlamentaria, porque como les anticipé el otro día, nuestro régimen parlamentario es de monarquía, no de república. Hay repúblicas parlamentarias. Italia, por ejemplo, tenemos cerca Alemania. ¿En qué consiste la monarquía parlamentaria? ¿Qué tipo de régimen parlamentario es la monarquía parlamentaria? Y lo tengo que explicar brevemente, por si algunos no lo recuerdan, ya que parte de nuestros problemas están afectando a la propia monarquía. Hoy no cabe establecer la distinción que durante siglos, en el XVII, el XVIII, se establecía entre monarquía y república como distinción radical. Monarquía donde mandaba uno, república donde mandaba el pueblo, ¿no? Más o menos, así de manera sucinta. No. Hoy sabemos que hay monarquías en estados democráticos y monarquías autoritarias. Hoy sabemos que hay repúblicas democráticas y repúblicas dictatoriales. Hoy no podemos dividir las formas de gobierno entre monarquía y república. Hoy, como dijo Kelsen y les dije, no hay más que 2 formas jurídicas formas de Estado, quería decir. No hay más que 2 formas jurídicas de Estado, autocracia y democracia. Pues bien, la monarquía parlamentaria es realmente un logro histórico extraordinario. Es el intento de hacer compatible la monarquía con la democracia. Esa es la monarquía parlamentaria. A partir del liberalismo, a partir del Estado constitucional, de la Revolución Francesa, de la independencia norteamericana, se establece el axioma de que la soberanía es del pueblo. Y por tanto no puede haber uno solo, el rey, que ostente ese poder absoluto, esa soberanía.
Y se establece el axioma de que deben hacer las leyes los representantes del pueblo y no un monarca. Y que deben gobernar aquellos que tienen la confianza indirectamente del pueblo, a través del Parlamento, y no el monarca. Y en consecuencia, las monarquías europeas van a ir adaptándose a eso, a esos principios del régimen constitucional democrático. Y esto se produce históricamente de un modo evolutivo en Gran Bretaña, que es, diríamos, la patria de la monarquía parlamentaria. A través de diversos usos, no da tiempo a explicarlo, no a través de textos escritos, porque la Constitución británica en gran parte no está escrita, es consecuencia de convenciones, de usos, más que de normas escritas. A través de diversos usos se hace patente que el rey o la reina de Inglaterra pues, no puede designar primer ministro a quien quiera, sino a aquel que tenga la confianza de la Cámara. Se hace patente que el gabinete ya no lo va a presidir, al contrario, que el gobierno no lo va a presidir el rey, sino el primer ministro, que se reúne en una sala distinta, en el gabinete. Comienza a establecerse la práctica de que una ley aprobada por el Parlamento no puede ser vetada por el rey, tiene que firmarla. El último veto que en Inglaterra se puso por el monarca a una ley fue en el año 1704, la reina Ana, nunca más. Es decir, comenzó a establecerse la regla, allí consuetudinaria, como una convención constitucional de que el rey no es soberano, ni legisla, ni gobierna. Que soberano es el pueblo, en Gran Bretaña el Parlamento, que gobierna el gobierno, el Poder Ejecutivo, y que hace las leyes el Parlamento. Hay en la Europa continental un paso intermedio que no se da exactamente en Gran Bretaña. En Gran Bretaña la evolución es constante hacia la monarquía parlamentaria desde finales del siglo XVII, sobre todo XVIII, hasta hoy. Pero en el continente europeo, donde se adoptan estados de constitución escrita, estados constitucionales de constituciones modernas escritas, la monarquía absoluta no pasa inmediatamente a ser monarquía parlamentaria, sino que hay un periodo largo durante el siglo XIX donde se pasa por la llamada monarquía constitucional, que es obra del liberalismo moderado, del liberalismo doctrinario, en el cual se llega a un equilibrio. No vence el principio democrático sobre el principio monárquico, ni el principio monárquico sobre el principio democrático. Se dirá que soberano es el rey con el Parlamento. Legisla el rey con el Parlamento. Y gobierna el rey. Esas son nuestras constituciones del siglo XIX, salvo la de 1869. La del 37, la del 45, la del 76. Sistema equilibrado. Por tanto, el gobierno ha de tener la doble confianza del rey, que puede cesarlo, y lo nombra libremente, pero del Parlamento, que si no le conviene ese gobierno, lo cesa, aunque lo haya designado el rey. Un sistema de equilibrio. Lo que ocurre es que ese sistema durará muy poco tiempo. Bueno, durará 100 años, durará todo el siglo XIX, pero con la introducción ya de la democracia, del sufragio universal, en el siglo XX, ese sistema poco a poco, mediante usos, se va transformando en un sistema de monarquía parlamentaria. ¿Y por qué digo poco a poco mediante uso? Porque la Constitución belga actual, la Constitución actual de Luxemburgo, la Constitución actual de Holanda, la Constitución actual de Noruega, por poner unos ejemplos, sigue diciendo lo que decía en el siglo XIX respecto de la monarquía. Las leyes las hace el Parlamento con el rey. El poder constituyente lo comparten el Parlamento y el rey. Gobierna el gobierno, pero presidido por el rey. Y eso ya hoy no es la realidad. Se han mutado esas constituciones, aunque no han cambiado su letra. Y hoy, en esos países, gobierna el gobierno, legisla el Parlamento
y el rey no tiene derecho de veto. Balduino, cuando no quería firmar la ley del aborto, tuvo que suspender sus funciones regias y desaparecer durante unos días, digamos, quedar en suspenso como rey, para que entonces en su lugar la sancionase el gobierno. Porque él ya tenía claramente asumido que la letra de la Constitución ya no era lo que regía, que él no podía vetar. En España y en el Japón, que no pasamos por ese trato intermedio, en España fue una pena, porque en el 19 se intentó, y sobre todo en el 20, se intentó durante la Restauración que se fuese acomodando la monarquía de constitucional a parlamentaria, pero por determinados avatares, entre ellos la personalidad del propio don Alfonso XIII, por muchas cosas más, no fue posible. Entonces en España se produjo una ruptura, se pasó a un Estado autoritario después de la Guerra Civil, y cuando se estableció la Constitución hubimos de establecer de nueva planta, a diferencia de Bélgica, Holanda, etcétera, los rasgos de la monarquía parlamentaria. Pasó igual en el Japón, donde pasaron de un régimen prácticamente feudal, después de la Segunda Guerra Mundial, a una monarquía parlamentaria que aparece por primera vez ya en el texto de la propia Constitución japonesa. En nuestra Constitución, pues, el artículo 1.3 dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Por qué forma política de Estado? No forma jurídica del Estado. La forma jurídica del Estado es, artículo 1.1, Estado democrático. Y en el título segundo de la corona se atribuyen diversas funciones al rey. Pero todas esas funciones, sancionar las leyes, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, designar a las altas autoridades del Estado, ejercer el derecho de gracia, ratificar los tratados internacionales, todas esas funciones ya no las puede realizar el rey por propio impulso. Ya el rey no tiene una competencia libre para firmar las leyes, sino que todas esas las cumple mediante lo que se llama actos debidos. El rey sanciona las leyes, pero tiene que sancionarlas. El rey promulga los decretos, pero tiene que promulgarlos. El rey ejerce el derecho de gracia si el Consejo de Ministros primero se lo propone, y así todos los demás. El rey ratifica los tratados si las Cortes autorizan el tratado, o si son tratados que no pasan por las Cortes, si el Gobierno concluye el tratado. Esa es la esencia de la monarquía parlamentaria. Por eso decía ya Línez que la monarquía parlamentaria realmente no es una forma que pueda ser aprehensible solo por el derecho, porque el derecho imperativamente no puede ordenar al rey imperativamente que firme una ley. Pero el rey está atado al derecho en la monarquía parlamentaria no por la vis coactiva, sino por la vis directiva. Es decir, hace porque debe hacer, firma porque debe hacerlo, no porque el derecho exactamente solo imponga, sino porque tiene asumido que es propio de un monarca parlamentario no poder vetar las leyes, y así más. Por tanto, nuestro rey no es soberano, lo es, artículo 1.2 de la Constitución, el pueblo español. Nuestro rey no tiene la potestad legislativa, la tienen las Cortes Generales, artículo 66 de la Constitución. Nuestro rey no gobierna, gobierna el gobierno y a su cabeza el presidente del gobierno, artículo 97 de la Constitución. Pero el rey es de firmar todas esas decisiones del Parlamento y del gobierno. Ha de firmarlas y no puede oponerles el veto. Ustedes me dirán entonces, ¿para qué sirve? La primera pregunta que cualquiera de ordinario, que no sea experto en la materia, se le ocurre. ¿Y para qué sirve? ¿Veréis que es un mero adorno constitucional? Quien piense así se equivoca profundamente. En primer lugar, el rey ostenta un cargo inevitable en todo Estado, el de jefe del Estado, porque es el cargo que sirve para unificar la acción del Estado. Es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, artículo 56 de la Constitución.
arbitra y modera el funcionamiento regular de los poderes públicos. ¿Pero cómo? ¿Con potestades propias? No, con influencias más que con competencias, con autoritas más que con potestas. De un rey parlamentario siempre se ha dicho, cuando funciona bien, que el rey hace mucho más de lo que parece hacer. Además, el rey sirve como instrumento de legitimación extraordinaria entre el pasado, el presente y el futuro, de instrumento de integración histórica, porque se sigue en la sucesión un orden regular, histórico. Asume también una función legitimadora de integración política, social y territorial, porque el rey no es de ningún partido, el rey no forma parte del pluralismo político, el rey está por encima de las divisiones políticas, sociales y territoriales, porque la corona unifica a la totalidad del territorio. Por eso decían los tratadistas clásicos ingleses, sobre todo Bayot, que un rey parlamentario tiene 3 derechos. ¿Pero qué derecho? ¿Es escrito? No, no es escrito. Animar, advertir y ser consultado. Tiene el derecho a animar a la vida pública, a advertir de por dónde pueden ir mal las cosas, para que se intenten corregir. Por ejemplo, animar y advertir lo hizo muy bien don Felipe VI el 3 de octubre del año 2017, en pleno uso de esos derechos que forman parte de la esencia de la monarquía parlamentaria. Ser consultado es un derecho que no se le puede nunca negar al monarca. Abro un paréntesis. Me imagino que habrá sido consultado antes de que por televisión y de manera pública se hiciera público que se había llegado a un pacto de gobierno de coalición. Cierro paréntesis. Lo veremos el último día. Por tanto, y el rey, en la monarquía parlamentaria, tiene una participación también en la designación del gobierno. En Gran Bretaña, la reina designa al primer ministro, pero designa siempre al líder del partido mayoritario en la Cámara, o, sin que esté previsto así, se le hace llegar perfectamente quién está capacitado para tener mayoría suficiente en la Cámara, porque no puede ya designar a quien quiera. En España, por ejemplo, por poner otro ejemplo que ya es el nuestro, el rey propone candidato a la presidencia del gobierno después de que haya habido elecciones. Pero antes hay unas consultas regias que han de desfilar por la zarzuela, pues los líderes principales del Parlamento, los líderes de los grupos políticos con representación parlamentaria, para hacerles saber quién puede tener suficientes apoyos parlamentarios para que los designe como candidato. Y el rey ahí no tiene, no es un problema jurídico, políticamente una entera libertad. El rey ha de guiarse por lo que resulte de esa consulta. Eso no quiere decir que el rey esté seguro de que el candidato que designa va a ser investido, pero al menos que le llegue, después de la consulta, que tiene probabilidades, aunque después no se consume. Este acto del rey de propuesta del candidato lo ha de refrendar el presidente del Congreso, porque todos los actos de un monarca parlamentario necesitan refrendo del primer ministro, en nuestro caso del presidente, o de un ministro. Él por sí solo no puede hacer. Y él ha de hacer lo que antes ha adoptado como decisión el órgano competente del Estado, Parlamento de las leyes, decretos del gobierno, etc. Esa es la monarquía parlamentaria, que es, insisto, una forma política de Estado y una forma jurídica de gobierno
que tiene la complejidad del régimen parlamentario, añadido a la complejidad de que el jefe del Estado no es un presidente de república, que sí, como elegido, puede tener determinados poderes, como los tiene el presidente de la República Italiana, como los tiene menos el presidente de la República Alemana, sino que por ser rey, por no ser elegido, no puede tener esos poderes propios. Eso es una situación realmente curiosa, porque además si se lleva bien, si se actúa bien, y no digo solamente al rey, sobre todo los políticos responsables, es una forma que ha dado muy buen resultado. Hoy Holanda, los países nórdicos, Luxemburgo, etcétera, están entre las democracias más desarrolladas. Son monarquías parlamentarias. Bueno, esto es lo que quedaba del otro día. Sobre puntos de esto volveremos después cuando veamos los problemas que han ido surgiendo. Así es que vamos a entrar ya directamente a los problemas. Vamos a comenzar hoy en lugar de comenzar mañana con la primera fase. Pero antes quiero hablarles globalmente de los 4 años. Después iremos ya concretamente. Globalmente, ya saben ustedes, con las elecciones de diciembre de 2015 aparece un Parlamento, sobre todo un Congreso de los Diputados, muy fragmentado, como antes no había existido nunca, desde 1977, primeras elecciones democráticas. Termina el bipartidismo o el cuasi bipartidismo, donde o un partido tenía mayoría absoluta, que ocurrió en varias ocasiones, o tenía una mayoría tan próxima a la absoluta que resultaba relativamente fácil obtener la investidura. No hubo legislaturas fallidas, no hubo investiduras fracasadas. 6 gobiernos distintos, digo, como gobierno, se sucedieron algunos presidentes 2 veces, bueno, tuvieron más tiempo, pero como gobierno solamente 6, desde 1977 a 2015. Buena estabilidad y gobernabilidad. Y además con un espíritu de pactos transversales que se inició con la transición, los pactos de la Moncloa, y continuó después con los grandes asuntos, los estatutos de autonomía de la primera jornada, los que terminaron en 1983, los de la segunda jornada, que terminaron a finales de los 90, fueron siempre pactados entre los 2 grandes partidos. Falló el pacto en algunas otras cuestiones, por ejemplo en la educación, pero por lo menos los problemas más vertebrales del Estado fueron siempre objeto de pactos transversales. El Estado español entre 1977 y 2015 pudo hacer frente, gracias a los pactos transversales, a 2 grandes problemas. Uno, el terrorismo de ETA, y otro, la crisis económica de 2008, pese a que algún gobierno al principio la negara. Pero llega 2015 y tenemos un Parlamento muy fragmentado. Ya no hay ni mayorías absolutas ni mayorías próximas a la absoluta. Hay multipartidismo intenso y desde 2015 hasta las últimas elecciones de noviembre, iba a decir hasta hoy. Sí, hasta hoy todavía no sabemos si efectivamente terminará cuajando el pacto de gobiernos de coalición. Hasta hoy lo que ha habido es 4 elecciones en 4 años, varias legislaturas fallidas, investiduras fracasadas, una de ellas no fracasada, pero muy convulsa, lo veremos después. Ausencias de pacto, ausencias de espíritu de pacto, y de espíritu de pacto además no solamente de pactos de gobierno, sino también de pactos de Estado. Un excesivo enfrentamiento en las cuestiones nucleares del Estado, y no solamente un enfrentamiento radical entre asuntos de gobierno. Una clase política muy radicalizada,
que ha hecho prácticamente imposible el pacto. Y claro, hemos tenido 4 años de gobierno en funciones de jure, las 2/3 partes, de facto una tercera, pero de facto una tercera parte lo veremos porque era un gobierno sin posibilidad de gobernar. Después de las elecciones, estas de hace muy poco, del 10 de noviembre, tenemos un Parlamento aún más fragmentado. Eso no es, en principio, un defecto per se. Holanda, Noruega, Dinamarca, tienen parlamentos aún más fragmentados que el nuestro y no tienen problemas para gobernar. Lo han resuelto siempre mediante pacto. Alemania, no siempre ha habido mayoría absoluta. Cuando no la ha habido, siempre se han hecho gobiernos de coalición. Pero entre nosotros, nuestro parlamentarismo que funcionó bien, porque no tuvo que someterse a la prueba de un parlamento fragmentado. Cuando ha tenido que someterse a la prueba, realmente no ha funcionado. Ojalá que funcione en el futuro, porque yo soy pesimista. Bueno, empecemos ahora ya con lo que sería el objeto de la conferencia del próximo día. Así vamos adelantando. De 2016 a 2017, legislatura fallida e investidura compulsa. Bueno, dejemos los papeles porque si no es peor. Recordarán ustedes que los datos son: se producen las elecciones de 2015, diciembre, se constituyen las cámaras, está el gobierno anterior en funciones y el rey inicia las consultas. Y tenemos un primer problema muy significativo de que no estamos entendiendo, bueno, no estamos, yo no están entendiendo nuestros líderes políticos lo que es el régimen parlamentario. Y ese primer dato significativo es que el señor Rajoy rechaza la propuesta que el rey le hace. Por supuesto, si hubiese producido ya la designación como candidato, no puede rechazarla, pero la propuesta del rey de que podía ser candidato para someterse a una investidura. Y lo rechaza y se hace público. ¿Y por qué lo rechaza? Pues le rechaza, y lo digo porque hubo una declaración pública de Rajoy, lo confesó, su gobierno también, porque no quería someterse a una investidura que de antemano estaba fracasada. Claro, de las consultas regias aquellas se desprendió, evidentemente, para el rey, la idea de que no había quien tuviese mayoría para salir como investido presidente. Pero claro, el rey tiene que poner en marcha lo que se ha llamado el reloj, los 2 meses para que si transcurren sin investidura se disuelvan las cámaras, para no prolongar indefinidamente un gobierno en funciones, que eso va contra el espíritu de la Constitución y contra el significado del gobierno en funciones, que está para los asuntos muy urgentes y de ordinaria administración. Y el partido que había obtenido más escaños era el Partido Popular. Y ese sacrificio le tocaba padecerlo a quien había obtenido más escaños. Primer síntoma de cómo no estamos cumpliendo con las reglas políticas del régimen parlamentario. Segundo, en vista de ello, ¿qué sucede? Designa al siguiente. El siguiente sí acepta. Y acepta no solamente porque quiera verse fracasado, sino porque cuenta ya en ese momento con el apoyo de otro partido, Ciudadanos. ¿Recordarán ustedes? Aquel pacto de los 100 puntos. Bueno, entonces el rey ya no está seguro, pero tiene sólidas posibilidades de que ahora puede salir.
hay una sesión de investidura y no se obtiene la mayoría relativa en la segunda votación. Se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. Esa legislatura fue fallida. Nos pone ya de manifiesto que aquí espíritu de pacto poco. Se convocan elecciones. Vuelve un Parlamento fragmentado. Y en ese Parlamento fragmentado, pues, una vez que se constituye, el rey nuevamente celebra consultas. Y esas, las primeras datos por la prensa, ¿no? De que se nos facilita a la opinión, es que no hay posibilidad de otra mayoría. Porque el Partido Socialista, entonces encabezado por un secretario general que había surgido de unas primarias, señor Sánchez, había dicho no es no. Que ni me voy a abstener siquiera. Era imposible. Era imposible. Solo porque hubo una revuelta interna dentro del Partido Socialista, recordarán ustedes lo que ocurrió en aquel mes de octubre, pues, de 2016, pudo remontarse ese problema. Y Ciudadanos se avino a apoyar a Rajoy como candidato, el rey lo designó como candidato, y el Partido Socialista hizo saber ya la gestora, una vez que expulsaron a aquel secretario general del no es no, que sí se abstendría. Y efectivamente se produjo una investidura. La investidura del señor Rajoy como presidente del gobierno. Esa investidura yo le llamé en su día, antes de que fracasara, por tanto, y además está escrito antes y publicado antes de que fracasara, le llamé la investidura convulsa. ¿Y por qué fue convulsa? Primero porque se hizo a costa de una crisis interna de uno de los dos grandes partidos. Convulsionó a uno de los grandes partidos, con consecuencias que después veríamos. Y lo segundo, porque no fue una investidura, a mi juicio, de acuerdo con lo que el espíritu de la Constitución exige a la investidura. Cuando la Constitución prevé la investidura del presidente del gobierno en el artículo 99, no solamente está pensando en que haya una persona que obtenga mayoría, si no absoluta, en primera votación, relativa en la segunda, más si es que no es, para ser designado presidente del gobierno, sino como muy bien se desarrolla en el reglamento del Congreso, que esa mayoría sea no solamente para una persona, sino como se dice en el reglamento de la Cámara, para el programa de gobierno que pretende designar, que pretende formar. O sea, que lo que nuestra Constitución quiere no solamente que se invista a una persona, sino a una persona con un programa de gobierno que susciten suficiente mayoría en la Cámara, y no solo la persona, sino también su programa de gobierno, que haya una mayoría que apoye a esa persona y al gobierno que pretende formar. Por eso el candidato ha de defender en la Cámara su programa de gobierno. Si no, carecería de sentido, defendiera su currículum, ¿no? No, debe defender su programa de gobierno. Y la votación se hace sobre el candidato y su programa de gobierno. ¿Qué pasó en aquella investidura? Que el partido que hizo posible con su apoyo que existiera, no el partido que hizo posible con su abstención que existiera, porque a él no se le puede pedir apoyo, a él se le puede solamente facilitar, agradecerle que con su abstención facilite. El otro, que era el Partido Ciudadano, en el mismo acto de investidura e inmediatamente después, dijo que no estaba de acuerdo con el programa de gobierno del PP, que él pensaba que se modificase completamente. Luego no había mayoría para gobernar. Eso no es lo que la Constitución quiere.
porque nuestro parlamentarismo es un parlamentarismo racionalizado, donde investidura y moción de censura han de ser constructivas para evitar la inestabilidad y la ingobernabilidad, porque si se vota a un candidato para presidente del gobierno, pero no se ha puesto de acuerdo con su programa, ese gobierno no va a poder gobernar. No va a poder aprobar presupuestos, no va a poder. Pues bien, tan convulsa fue que duró poco. Y claro, tan convulsa fue que poco tiempo después, año y pico después, más de año y medio después, se presentó una moción de censura. Ustedes recordarán perfectamente. Mayo del año 2017, si no recuerdo mal. Mayo de 2017. Una moción de censura. Y mayo de 2018, perdón. Una moción de censura. Sí, mayo de 2018. Una moción. Tuvo el gobierno, tomó posesión noviembre, diciembre del 2016, duró año y poco, año y medio. Una moción de censura. Una moción de censura que triunfó. Hago un alto aquí para analizarlo después. Pero ¿qué nos pone de manifiesto este periodo 2015 hasta abril de 2017? Primero, una legislatura fallida. Después, un gobierno de 2016, finales de 2016 a primavera de 2017, incapaz de gobernar. Tan incapaz de gobernar que efectivamente nos logra sacar adelante proyectos de leyes importantes, logra un acuerdo de presupuesto muy difícil, ese sí lo logra, pero nada más. ¿Y para aquel año? Pero nos pone algo más de manifiesto. Nos pone de manifiesto que nuestro régimen parlamentario no se está entendiendo por nuestros líderes políticos. Ni hay espíritu de pacto, ni hay comprensión de lo que la investidura significa, ni hay comprensión de que el régimen parlamentario está para dotar de estabilidad a los gobiernos y darles capacidad de gobernar. Así es que llegamos al momento en que eso se prueba mediante una moción de censura. La moción de censura en nuestra Constitución está tomada del modelo alemán, lo que se llama moción de censura constructiva. Porque en Alemania, escarmentados de la inestabilidad de los gobiernos de la República de Weimar, de la incapacidad de gobernar de los gobiernos de la República de Weimar, de la incapacidad de llegar a pactos en el Parlamento entre los principales partidos, que fue no la única, pero una de las causas por las que fracasó la República de Weimar y vino el régimen nazi, escarmentados de ellos, quisieron, los alemanes son muy racionales, quisieron en la Constitución, no en la práctica política. En la práctica política lo hicieron Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Quisieron asegurar en la Constitución que no podía derribarse a un gobierno sin que hubiera un gobierno de recambio. Así de sencillo. Porque antes, nuestra Segunda República, la Tercera República Francesa, la República de Weimar, era muy fácil derribar gobiernos, pero imposible formar otros que lo sustituyeran. Y eso se quiso evitar. Y se evitó, y lo dice uno de los, el que escribió la moción de censura en la Ley Fundamental de Bonn, el padre de la moción de censura constructiva,
Carlo Smith, no Carl Smith, Carlo Smith. Y cuenta, en unas reflexiones estupendas publicadas en el año 73, qué significaba la moción de censura que se estableció en la ley fundamental de Bonn para evitar aquello. Significaba que había que obligar a que solo se pudiera derribar a un canciller y a un gobierno si había una mayoría que aprobaba el nuevo y el gobierno nuevo. Si había una mayoría capaz de sostener al nuevo gobierno. No una mayoría solamente para designar como canciller a fulanito o fulanita, sino una mayoría cuajada para poder formar un gobierno sólido y estable. Y así, decía Carlos Smith, se evitan aventuras de derribar a un canciller o a un gobierno por fuerzas políticas heterogéneas incapaces después de gobernar. Y esto es lo que se ha entendido por el constitucionalismo alemán desde entonces, por la doctrina de los autores y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán. De tal manera que si una moción de censura no tuviese este espíritu y esta finalidad, si intentara ser solo destructiva y no constructiva de un nuevo gobierno, se dice por los juristas alemanes, incurriría en fraude a la Constitución. Ese es nuestro modelo. Yo les estoy citando la doctrina alemana. Ese es nuestro modelo. Nuestros constituyentes, así lo confesaron en el proceso constituyente, sacaron de Alemania, y además no hay más que leer el artículo, los preceptos constitucionales nuestros, la moción de censura constructiva alemana. El único país que la hemos importado. ¿Cómo fue aquella moción de censura nuestra? Pues no fue constructiva. Fue completamente destructiva. No quiero que me pase como el otro día, y la moción de censura destructiva será detalladamente explicada lo que ocurrió y sus consecuencias el próximo día. Y ahora ustedes tienen el uso de la palabra y yo me callo mientras me pregunten, después hablo a lo que me digan. No quiero que pase como el otro día.